Hola, espero que estés muy bien. En el vídeo anterior exploramos la mente y sus patrones limitantes desde una mirada sencilla y accesible para que pudieras empezar a reconocerlos en tu vida cotidiana. Quiero recalcar que no hablo desde un lugar de autoridad, sino desde mi propia experiencia, desde cómo yo percibo y observo la mente en mi día a día, basando toda esta reflexión en mi trabajo de meditación, en mi trabajo energético, en mi trabajo con el Reiki, y comparto esta perspectiva con humildad como quien camina el mismo camino que tú, tropezando a veces, pero también maravillándose ante la posibilidad de ver más allá de los velos que nos confunden. Bueno, estuvimos hablando cómo la mente, con sus estructuras sutiles, los mecanismos de defensa, ese condicionamiento que se nos impone muchas veces, puede volverse como una jaula invisible que realmente drena nuestra energía porque nos limita la libertad y nos separa del momento presente. Y hoy quiero invitarte a dar un paso más allá, a sumergirte en una visión más profunda de la mente, una que pone en duda todo lo que solemos creer que somos, todo lo que solemos pensar que somos. Algunos sabéis que soy una estudiante del Shaiva Tantra clásico, que es una tradición no dual, muy parecida al budismo, pero con muchos matices que la diferencian en lo no dual. Y estas enseñanzas a mí me han ayudado a reconectar con la esencia más profunda de la vida de una forma íntima y más real para mí. En estas enseñanzas encontré algo que en realidad siempre había sentido dentro de mí, pero que lamentablemente no hallé reflejado en la cultura o los sistemas educativos, los sistemas sociales con los que yo crecí. Por eso, cuando descubrí este camino, fue como reconectar, recordar algo que mi alma ya sabía. Hoy quiero compartirte esa forma de ver la mente. No como si yo tuviera todas las respuestas, porque no las tengo, y no como si estas enseñanzas tuvieran toda la verdad, porque la verdad siempre existe en un nivel más absoluto de la conciencia, un nivel mucho más profundo, con el que debemos conectar. Y es una invitación a mirar un poco más profundo, a cuestionar con suavidad, a abrir el corazón, a descubrir que quizá hay otras maneras, otros ángulos de mirar, de entender por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos y la manera en la que vivimos. Estas enseñanzas son una manera más amplia, más profunda y a la vez mucho más amable que puede llevarnos a comprender, a conectar y a cambiar todo lo que pensamos que somos. Acompáñame. Vamos allá, comencemos con una pregunta.
¿qué es realmente la mente? Hay veces que en nuestra vida cotidiana solemos pensar que la mente es lo que somos, nuestra identidad, nuestro cuerpo, nuestro nombre, nuestra mente, los pensamientos que percibimos en la mente. Bueno, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, podemos decir que forman ese sentido del yo como identidad. Pero el Tantra clásico nos invita a mirar un poco más profundo de este yo. Déjame comenzar con una pregunta contundente del maestro tántrico Ksemaraja, que nos dice. Ksemaraja nos pregunta: sin duda, el perceptor individual, Grahaka, está compuesto de constructos mentales dualistas, vikalpas, y la mente, chitta, es la base de estos constructos. Entonces, si el perceptor es la mente, ¿cómo puede ser Dios? ¿O cómo puede existir Dios? Entonces, vikalpas significa constructos mentales dualistas, patrones mentales, condicionamiento. La mente es chitta, que es la base de esos constructos. ¿Ok? Esto, lo que Ksemaraja nos plantea, no es solo un acertijo filosófico o espiritual, sino que apunta a algo mucho más profundo. En el Tantra decimos que todo surge de una única fuente sagrada, que es la conciencia o chitti. Y esta conciencia adopta muchas formas o fases de la conciencia. Y Ksemaraja nos da un ejemplo muy bueno del agua, que él puede transformarse en vapor, en líquido o en hielo. Siempre es agua, ¿verdad? En todas sus formas, tanto como vapor, como líquido o como hielo. Pero dependiendo de la forma, se comporta de manera muy distinta. Y de la misma manera que el agua adopta diferentes formas, que me encanta esta analogía, la conciencia también tiene varias formas de expresarse. La conciencia se convierte en chitti, que es la conciencia plenamente expandida, la conciencia suprema, la conciencia intacta, pura. Después tenemos Chetana, que es conciencia pura en esencia, pero de una manera espaciosa, que empieza a darse cuenta de sí misma. Y te doy un ejemplo. Chetana experimentamos en nuestro día a día muchas veces entre un pensamiento y otro, o cuando hacemos algún trabajo de meditación, algún trabajo de respiración consciente, y para darte otro ejemplo, nos enfocamos en la respiración y los vacíos entre una respiración y otra, o una inhalación y una exhalación. En el silencio, en la pausa, en el vacío. Y tengo una meditación que, si quieres probar y darte cuenta, experimentar por ti mismo esa presencia de la conciencia Chetana, conciencia pura, es una meditación muy simple en la que te enfocas en la respiración y en los momentos de pausa, los silencios, en una inhalación y una exhalación.
Es una meditación muy poderosa porque te ayuda a comprender lo que realmente es Chetana, la conciencia pura que somos en esencia y que experimentamos muchas veces al día, pero no somos conscientes del todo de este estado. Ok. Y después tenemos otra forma de la conciencia que es Chitta, que es la mente pensante, la mente perceptiva, la mente mecánica, de la que hemos hablado en el otro episodio y la que nos da esa visión de todo el condicionamiento, todos los patrones. Y pues Chitta es como esa mente con un velo encima, pensamos dentro de ese cuadrado de la mente, ¿ok? Y está completamente implicada con los objetos que percibimos y los constructos mentales. Los pensemos de nuevo en la analogía del agua, como el vapor es chitti, conciencia plenamente expandida, la forma del vapor que no la podemos percibir, pero la conciencia plenamente expandida está en todo y en todos. Después tenemos la forma del agua líquida, que se asocia al Chetana, que es nuestra conciencia pura, conciencia presente en nosotros en todo momento, pero la que percibimos solamente cuando aquietamos la mente, cuando estamos en silencio, en calma, y es esa Chetana que podemos experimentar en el vacío, en la pausa, en el silencio entre un pensamiento y otro. Y tenemos la otra forma del agua, que es el hielo, que Xemaraya nos lo plantea como Chitta, como nuestra mente pensante, la mente perceptiva, esa mente completamente implicada con los objetos mentales y los pensamientos, ¿okay? Y los patrones. Entonces, todas estas formas son distintas, pero son hechas de lo mismo, de conciencia pura. Y necesitamos experimentar, tener esta conciencia limitada del Chetana y del Chitta, que es la mente pensante rígida como el hielo, para poder experimentar la vida en esta forma. Vamos a avanzar en esta enseñanza con otra pregunta. ¿Por qué la conciencia se contrae en la mente? Bueno, ¿por qué la conciencia se contrae en la mente? Porque la conciencia pura pues se encoge en una mente llena de pensamientos, creencia e identidad, porque así se despliega de esa conciencia expandida, de ese juego divino, y encarna en la materia. La conciencia elige volverse más específica, se encoge, toma una forma que somos nosotros, otra forma de vida, y olvidarse de sí misma, olvidarse del chitti, de esa conciencia expandida y suprema sin límites, solo para redescubrirse de otra manera, otra vez. Yo lo veo como un juego sagrado para que esa conciencia se experimente de todas las formas posibles. La conciencia chitti, descendiendo de su estado de conciencia pura, Chetana, se contrae por el objeto percibido. A esto lo llama la mente, Chitta. Entonces, la mente no es lo opuesto al espíritu, a esa conciencia suprema, expandida, sin límites. Es el espíritu que existe en todas las formas y, en concreto, en una forma contraída y enfocada en la materia, como somos nosotros o cualquier ser encarnado.
Eso significa que no estás separado de lo divino, de esa conciencia suprema y libre, ni siquiera cuando tu mente está ocupada o confundida con ese condicionamiento, con esos patrones mentales. Nosotros somos eso, conciencia divina, solo que temporalmente tomando la forma de esos constructos mentales. Explicado de otra manera, el verdadero asunto no es si la mente está en silencio o no. Especialmente si empiezas a meditar, no te obsesiones con silenciar el flujo de pensamientos, porque ya sabemos, como te he dicho antes, que incluso la mente pensante, la mente que se identifica con esos objetos, con esos patrones, es conciencia pura, pero conciencia que decide adoptar esa forma, que es más densa, es el hielo, es más rígida. Entonces lo que tenemos que hacer es relajarnos, derretir ese hielo, y en la entrega sucede el Chetana. Tantra apunta al equilibrio, a encontrar la manera de conectar con energías más elevadas, aunque estemos conscientes que estamos encarnados pues en una forma, ¿ok? Y Kshemaraya más bien nos pregunta con qué estamos identificados de todas esas formas de conciencia. Porque si te identificas principalmente con los pensamientos, con las emociones cambiantes, con esa contracción de la mente, si te identificas con todos los patrones mentales que identifica tu identidad, tu mente, esa será tu realidad. Y la conciencia se vuelve con la práctica más predominante, esa conciencia suprema, y con ella llega una sensación de libertad, de expansión, de claridad, de mucha paz, e incluso vives mucho más alegre. Es como si te hubieras quitado un peso mental de encima, por así decirlo. Y Kshemaraya lo expresas así: la mente no es otra cosa que esta misma diosa, la conciencia, cuando ella oculta su verdadera naturaleza y se contrae. En otras palabras, incluso la mente con sus patrones limitantes es divina, porque es una parte de esa conciencia suprema. Pero dependiendo de cómo te relaciones con ella, puedes sentirte separado o conectado a la conciencia divina. Ahora te quiero hablar del espectro de la conciencia, pero antes de empezar, por favor, si tienes alguna duda, hasta aquí, mándame un mensaje y te puedo explicar todo lo que hemos hablado antes. Te quiero simplificar esta idea del espectro de la conciencia con un mapa de diferentes estados de identificación, o como los llama el Tantra, distintos tipos de perceptores. No te voy a dar las palabras en sánscrito porque son bastante complicadas y no te quiero confundir, sino te voy a hablar de cada uno de estos perceptores y te voy a explicar qué es lo que es. Pues cuando nos identificamos con la mente, es una contracción fuerte, densa, y la identificación es con el cuerpo, con el individuo, con la mente, con los objetos de la mente y sus patrones, o el estado de ánimo y las emociones, ¿ok? Y este es el estado cotidiano en el que vive la mayoría de las personas. Después tenemos otro tipo de perceptor, que es la conciencia predominante, pero la capacidad de autorreflexión puede ser débil, muy volátil. Y estas personas que son perceptores de este tipo de la conciencia pueden sentirse espirituales, pero todavía no experimentan la libertad total de la conciencia. Y después tenemos otro tipo de perceptor, que es la conciencia
y la autorreflexión vimarsha, que están despiertas. Este es el estado del ser iluminado, del ser plenamente conectado con la conciencia divina. Después tenemos los estados trascendentes, que es cuando la conciencia se expande aún más mediante una práctica espiritual. Es cuando atravesamos etapas más profundas de liberación. Y bueno, se pueden llamar Sadashiva o finalmente el estado de Shiva. Queridos, así que lo importante no es suprimir la mente, no es luchar la mente, como te lo he dicho antes, sino reconocer que la mente es solo una forma de expresarse, una capa más de nuestra conciencia más profunda. Y esa conciencia y la mente son igual de divinas. Ahora, ¿cómo practicar esta comprensión? ¿Cómo comenzamos a experimentar esta verdad en lugar de solo pensarla mecánicamente con la mente? Ok. La clave está en la práctica. Solo se puede llegar a esta comprensión a través de la meditación, de la contemplación, de la quietud y trayendo una atención humilde, suave, al espacio entre nuestros pensamientos. Ixemaraya nos aconseja: cuando se alcanza el predominio de la conciencia, mediante el esfuerzo en la meditación, el estado de conocedor del reino puro va creciendo gradualmente. Lo que Ixemaraya nos dice es que este camino es un camino de esfuerzo. No es fácil sentarse a meditar, no es fácil dejar de identificarnos con la mente, con sus conceptos, con todos los patrones. Pero, muy importante, no se trata de perfección y no se trata tampoco de alejarnos de la mente. Se trata de usarla en nuestro favor. Se trata de mover nuestro centro de gravedad desde ese caos, desde la tormenta de los patrones mentales, ese condicionamiento destructivo de la mente, del pensamiento, hacia una presencia consciente, hacia el silencio que hay detrás de todo este concepto de la mente. Así que la próxima vez que tu mente se siente ruidosa, confusa o incluso algo caótica, detente. Y no para juzgarla, evidentemente, sino para recordar algunas de estas enseñanzas, recordar que la mente también es conciencia, simplemente está adoptando la forma de un pensamiento. Y eso también está bien, no hay que luchar con el flujo de los pensamientos, simplemente hay que reconducirlos, reeducarlos hasta llegar a esa energía de la paz. Es importante permitirte descansar y no exclusivamente en la mente, sino en quien observa la mente. Puedes ser ese observador, dejar de identificarte con la mente pensante y con los patrones limitantes. Y cuando alcanzas esa presencia, sentirás el amor, sentirás ese amor libre y esa paz que eres en esencia. Muchas gracias de verdad por escucharme, por caminar este sendero conmigo, y si te puedo ayudar de alguna manera, por favor déjame un comentario o escríbeme. Os mando mucho amor.